el tema de Laureano Gómez y su relación con los leopardos es un tema bastante espinoso que en realidad obedece a un problema que ya existía, digámoslo así, a finales del siglo XIX y principios del XX, que tiene que ver con una serie de tendencias distintas que aparecen en el seno, por así decirlo, de lo que se llamaría las diferentes formas de la derecha, es decir, de los sistemas políticos que hablan de una, por así decirlo, pero desde dos ópticas totalmente distintas. Esta tendencia, por así decirlo, es algo que había aparecido y si nosotros nos remitimos hacia el origen, por así decirlo, de las tendencias de la derecha, aparece con la Revolución Francesa y las diferentes visiones que existen acerca, por así también de la forma parlamentaria de organizar la sociedad. Las primeras formas, por así decirlo, de la derecha que surgen con la Revolución Francesa son, por ejemplo, los girondinos, que los girondinos eran una serie de pensadores mucho más conservadores que los jacobinos, que finalmente pues los mandarían a la guillotina y los matarían, ejecutándolos pues en vivo frente a todo el pueblo de París. Pero los girondinos, por su forma de ser, ellos se ubicaban en su momento histórico en la derecha, es decir, en todos aquellos movimientos que defendían, por ejemplo, la libertad individual, las formas del mercado capitalista, los sistemas, por ejemplo, de libertad de pensamiento, libertad de prensa, etcétera, pero dentro del marco de la monarquía. Originalmente el proyecto de los girondinos era crear una monarquía constitucional en Francia, cosa que fue abortada, por así decirlo, por las formas de izquierda más radical que representaban los jacobinos y que empezaron a destruir, por ejemplo, estos proyectos. Sin embargo, esa división, por así decirlo, dentro de estas formas de derecha, continuó. No es lo mismo el proyecto de los perdón, de los girondinos, que estaban muy, por así decirlo, empapados de la filosofía de la Ilustración, pero que querían formas moderadas, es decir, reformas moderadas de la sociedad y no la aceleración que marcaba, por ejemplo, la Revolución Francesa en la mano de los jacobinos, eh, a diferencia, por ejemplo, de otros movimientos sociales que aparecían. Sin embargo, durante la misma Revolución Francesa también aparecieron otra clase, digamos, de movimientos de derecha que eran los movimientos que posteriormente serían conocidos como el tradicionalismo, entre los cuales el más publicitado de todos los o más reconocido de todos esos personajes y representantes era el tradicionalista Joseph de Maistre, que hacía un ataque directo a todos los ideales de la Ilustración. Detestaba, por ejemplo, el sistema parlamentario, dejaba de lado la idea, por ejemplo, de los cuerpos, pues de la sociedad compuesta por individuos para hablar y volver a las raíces, por ejemplo, colectivas y comunitarias de la sociedad. Detestaba las monarquías ilustradas que habían aparecido en el siglo XVIII, proponiendo un regreso, por ejemplo, a las formas administrativas y los cuerpos colegiados, cuerpos estamentales de la Edad Media, etcétera. Todos estos sistemas, por así decirlo, empiezan a chocar. Y el primer choque que se da en la derecha es precisamente este choque entre una derecha moderada que ha transado con la ilustración y que solamente considera que es necesario barnizarla con valores conservadores para ir poco a poco avanzando hacia un futuro brillante, no de la forma en que lo hacían, por ejemplo, los revolucionarios que practicaban una revolución de marcha rápida. Estos preferían una revolución de marcha lenta, en donde todos aquellos elementos como la religión, la nación, la comunidad fueran desapareciendo de forma más lentamente o teniéndolos en cuenta, pero
intentando modificar en lo más posible los elementos que iban destruyendo esa derecha para ir calzándolos dentro del marco de la modernidad. Ahora bien, la lucha entre estos dos movimientos, por así decirlo, entre una derecha moderada y una derecha tradicionalista, que en algunos casos tomaba un cariz contrarrevolucionario e incluso revolucionario, fue propagándose a lo largo del siglo XIX hasta alcanzar su material y, digamos, su, su pico, su momento cenit de confrontación, precisamente cuando inician todos los procesos que van a desencadenar la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el periodo entre guerras, donde empiezan a diferenciarse estas dos formas de derecha claramente. Una derecha que está totalmente bajo los principios de la modernidad, pero que quiere ir regulando poco a poco los males que esta trae, y una derecha revolucionaria que dice que se debe hacer la revolución para salvar a la sociedad tanto de los males del liberalismo como de las falsedades del marxismo. Es decir, que la derecha debe convertirse en la directora de la revolución para luchar contra los mismos procesos revolucionarios que están destruyendo las bases mismas de la sociedad. La derecha no tiene que, por así decirlo, plegarse a todos los problemas que aparecen en el mundo moderno. Tanto es así que, por ejemplo, en la República de Weimar, cuando estas ideas, por así decirlo, estallan, se confronta el partido católico dominante en ese momento, que había logrado crear la mayoría de la coalición bajo el gobierno del general Hildenberg, de poder, por así decirlo, mantener la cohesión de toda esta Alemania. Cuando se quema, por ejemplo, el edificio del Reichstag, los mismos parlamentarios que pertenecían a estos movimientos socialdemócratas y demócrata cristianos en el poder, que hoy diríamos serían considerados como centro derecha, atacaron y sabían precisamente que los grandes enemigos de ellos eran la derecha revolucionaria de las SA, que en ese momento estaban en todo su furor. Y lo mismo pasa con Francia, lo mismo pasa pues con Italia, y lo mismo sucedió acá. Esta división entre estas dos formas, digámoslo así, de la derecha, alcanza su cenit, por ejemplo, en la lucha de Laureano Gómez, que desde sus orígenes como parlamentario había atacado, por ejemplo, a las formas, por así decirlo, proteccionistas y regeneradoras de Miguel Antonio Caro, que en ese entonces, cuando pues en sus últimos años como parlamentario colombiano, que había retomado todos los aspectos económicos de la que habían denunciado los artesanos durante la década de 1840 y que se habían aliado con el general Melo para luchar contra los liberales y contra los conservadores, precisamente intentando Miguel Antonio Caro distanciarse de ambos partidos y fundar, por así decirlo, lo que se llama un partido nacional, es decir, bajo la égida de las ideas y del proteccionismo de Núñez, de Rafael Núñez, para confrontar el proceso de destrucción que había generado el librecambismo en Colombia, sobre todo el librecambismo en sus versiones económicas más extremas, protagonizadas por el Olimpo Radical. Miguel Antonio Caro precisamente es el primer abanderado que retoma las críticas nacionalistas de proteccionismo económico de los artesanos e intenta fundar nuevamente un partido nacional para Colombia. Estas ideas chocan con esta derecha, por así decirlo, que había transado con el liberalismo, a la que pertenecía el mismo Laureano Gómez, que ataca a Miguel Antonio Caro y a lo que quedaba, por ejemplo, así, del Partido Nacional, para instaurar su propio sistema que estaría basado sobre una convivencia con la modernidad, pero con una modernidad
barnizada con las ideas del catolicismo. No por nada, cuando el mismo Laureano Gómez, como cuenta su hijo, pues en varios de sus diarios, viajó por Europa, él detestaba, por ejemplo, todas estas formas de fascismo y de derechas revolucionarias, por usar el término de Sepp Sterger, sobre las derechas fascistas, que son derechas revolucionarias que no quieren contener la revolución, sino antes usarla, montándose en ella, aprendiendo de ella y luchando junto a ella, que el mismo Laureano Gómez atacaba precisamente todas esas formas de derechas fascistas que habían surgido y derechas nacionalistas que habían surgido en el periodo de entreguerras. De hecho, es significativo que Laureano Gómez, en sus textos, cuando está en Europa, él mismo realiza una serie de reseñas, de viñetas de los diferentes personajes políticos, por así, que dominaban, por ejemplo, el paisaje de los años 1930 y 1940, dedicados, por un lado, él realiza 4 viñetas en las cuales los dedica a 4 personajes en específico. El primer personaje es a Stalin, el segundo personaje es a Mussolini, el tercer personaje es a Adolf Hitler y finalmente el último personaje es Mahatma Gandhi. Es interesante anotar que el mismo Laureano rechaza las propuestas revolucionarias de Stalin, de Mussolini y de Hitler por considerarlas totalmente anticatólicas, basadas sobre el principio del mito revolucionario y el uso de la violencia con fines políticos para la transformación de la sociedad, y por el contrario abraza de forma crítica la resistencia pacífica de Gandhi, considerándola como el verdadero camino que debe de adoptar el catolicismo y el cristianismo en general para luchar contra la modernidad. El mismo Laureano propone este sistema cuando vuelve aquí a Colombia y empieza a lanzar su campaña de resistencia pacífica, o de volver ingobernable la República bajo la presidencia de uno de sus grandes amigos, que era López Pumarejo. Ahora bien, este contraste entre esta derecha que consideraba de forma respetuosa el sistema democrático de su momento es contestada por una versión de derecha revolucionaria que también existe en Colombia, que promueve un tradicionalismo revolucionario, un bolivarianismo y una forma, digamos, de catolicismo basado sobre las ideas de Charles Maurras, que es la versión nuestra de las formas de derecha revolucionaria, que serían los leopardos. Los leopardos, y sobre todo Silvio Villegas, en su libro No hay más enemigos a la derecha, en sus últimos capítulos, él critica todas las formas de convivencia, digámoslo así, de Laureano Gómez con las formas de modernidad, detesta las formas, por ejemplo, de corporativismo y subsidiariedad que la Iglesia Católica había desarrollado precisamente para oponerse al fascismo de Mussolini, y que retoman precisamente los leopardos para luchar contra ellos. El mito de la lucha, pues el mito de la violencia, el mito de la huelga general, el uso, por ejemplo, del campesinado, la apropiación de las nuevas tecnologías de propagación de conciencia de masas para crear una sociedad organizada, las pasiones políticas, las grandes pasiones políticas del siglo XX, entre las cuales estaban el socialismo y el nacionalismo, la transformación de la sociedad por medio de una respuesta basada sobre un corporativismo gremial que se opusiera al proceso de mercantilización de la vida. Todas estas ideas son retomadas por los leopardos, que por cierto fueron odiados a muerte por los conservadores reaccionarios de su momento, especialmente por Laureano Gómez, que nosotros sabemos es
el que precisamente les da el nombre de los leopardos. Los leopardos no se llamaban así, ellos retoman ese epíteto, digámoslo así, despectivo que les lanza Laureano Gómez, y por el otro lado cogen las ideas revolucionarias de la revolución a la derecha que habían desarrollado los diferentes autores europeos, por así decirlo, entre los cuales estarían, si se quiere, Sorel, Maurras, Spengler y demás autores, tanto franceses como italianos y alemanes, que pudieran, por así decirlo, darle una vuelta al mundo moderno. Esta lucha, por supuesto, no fue solamente, no solamente se dio en Colombia, sino que también se dio, por así decirlo, en Europa durante ese periodo, como una especie de contaminación. Caso muy interesante es el de Francia, donde precisamente las derechas revolucionarias, mmm, de la mano, por ejemplo, de Jacques Doriot, que era muy conocido por los leopardos, o de Henri Bizet, que posteriormente desarrollaría las diferentes tesis acerca de la formación de una unión, de una Europa unida que rechazara a los estados nacionales, pero también rechazara, por ejemplo, la visión de unos Estados Unidos de Europa formulada por la socialdemocracia cristiana, para volver más bien a una Europa de las patrias carnales que pudiera unificar a todo el continente, son muy ilustrativos. En Francia, esta lucha, como lo han demostrado autores contemporáneos como Sepp Stergel, Marc Rapé, Nicolas Leebourg o Stéphane François, tomó la forma de aquellos militantes de derecha que apoyaron, digámoslo así, la ocupación de los nazis a Francia, y que posteriormente harían parte de las diferentes organizaciones de la ocupación, es decir, del colaboracionismo, y que sobre todo compusieron los miembros, pues, o sea, compusieron sobre todo las filas de las SS, como lo fueron Robert Drun o Saint-Loup, que fueron precisamente militantes de las SS, que ya en su momento se habían alejado, por así decirlo, de las derechas reaccionarias que habían llevado a la derrota de Francia a principios de la Primera Guerra Mundial, que solamente concebían un nacionalismo estrecho, hexagonal, católico, reaccionario, que detestaba, por ejemplo, todas las formas de expresión de la modernidad y de la lucha popular, para abrazar más bien una forma de europeísmo y de creación de un nuevo imperio, de un sacro imperio romano, si se quiere, de un sacro imperio medieval que uniera a todos los pueblos europeos en la lucha contra los grandes estados continentales que estaban apareciendo en su época, que eran precisamente la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos de América por el otro. Esta nueva derecha revolucionaria, que tenía una geopolítica amplia, que tenía una tercera posición en la totalidad, digamos, del plano ideológico del periodo de entreguerras, y que abrazaba, por así decirlo, sin dejar de criticarlos, muchos de los elementos de la modernidad para desarrollar las pasiones políticas de su momento, poniéndose, por así decirlo, los uniformes, poniendo una visión estética de la vida que se basaba en una protesta en contra de las formas de degeneración pacatas y totalmente lastradas de nostalgia propias de las derechas reaccionarias de su época, es precisamente las que darían nacimiento a las diferentes formas de fascismos que aparecieron durante el periodo de entreguerras.
Estas derechas, por así decirlo, revolucionarias, precisamente todas acogieron de una forma u otra los procesos políticos que se estaban desarrollando en Alemania como un medio para unificar precisamente al continente europeo de cara a las luchas internacionales. Lo mismo pasó aquí en Colombia con respecto, digámoslo así, a los leopardos, quienes precisamente se pusieron en contacto con todos los elementos revolucionarios que aparecieron en el siglo XX y con las diferentes formas, digamos, de derechas revolucionarias que también existían en nuestro continente para confrontar a las formas de la reacción que habían aparecido acá. En este caso sería, por ejemplo, la figura de Laureano Gómez, en la cual los anticapitalistas y totalmente revolucionarios leopardos opondrían y apoyarían al general Rojas Pinillas precisamente como representante de esta nueva derecha revolucionaria que lucharía contra la falsedad tanto del comunismo como del liberalismo, como el nuevo modelo de un hombre de excepción, del hombre de la lucha, del hombre espartano, del hombre militar, que enfrentaría, por así decirlo, los diferentes procesos de generación que se estaban produciendo en la modernidad política tardía. Por supuesto, estas formas de derecha fueron precisamente las grandes perdedoras de la Segunda Guerra Mundial y de los procesos que se produjeron posteriormente hasta el punto de que hoy en día prácticamente han sido olvidados. Hoy en día realmente lo único que sobrevive, por así decirlo, en gran parte de las formas de lo que hoy en día se identifica en la ciencia política como derecha son las formas de derechas moderadas, completamente serviles a los ideales del liberalismo y que han aceptado muchos de los principios de la democracia liberal, pero que ya desconocen por completo todas las tesis, ideas y prácticas que habían desarrollado todas estas derechas alternativas. Quizá el caso de Colombia sea bastante representativo, pues aquí nadie realmente se considera heredero de las derechas revolucionarias del siglo XX, como eran los leopardos, incluso los movimientos que se reclaman como seguidores de los leopardos no son para nada revolucionarios, ni siquiera han tenido la oportunidad de rescatar, por ejemplo, todas esas formas de fascismo que nacen a la izquierda, otra vez volviendo a las tesis de Sepp Stergel, que plantean una palingénesis social de reconstrucción del cuerpo social a partir de un proceso traumático del uso de la violencia y la revolución social. Nada de eso hoy en día sobrevive. Por eso es que hoy en día las únicas figuras que perduran, por así decirlo, en el imaginario de las derechas colombianas no son ni Miguel Antonio Caro, que también realizó sus propias revoluciones y transformaciones, o los leopardos, sean Gilberto Alzate Avendaño o el mismo Silvio Villegas, sino que en su lugar solamente sobreviven las ideas de Laureano Gómez o de Gómez Dávila, que son precisamente todos estos autores reaccionarios, nacionales y, si se quiere, católicos, que no ofrecen más que una eterna excusa para combatir a la modernidad, aceptando gran parte de sus puntos, pero negando solamente aquellos que les desagradan. Quizás por eso es que toda esta derecha es la eterna perdedora de las discusiones internacionales y jamás va a ser, por así decirlo, una base para enfrentar los grandes retos que hoy en día se nos plantea en un mundo cada vez más fragmentado por la técnica y por la lucha geopolítica entre grandes bloques.